Bueno, buenas tardes. Voy a procurar ajustarme a los tiempos y bueno, como ya mencionó, la presentación se trata acerca de la relación del consumo de alcohol con tres conductas importantes, que es la conducta suicida, la conducta violenta y la de conducta sexual de riesgo. La presentación está organizada de esta manera, con una pequeña introducción vamos a empezar, después vamos a abordar las generalidades de cada una de las conductas y finalmente las conclusiones. Voy a empezar con esta imagen de Nora Volkow, que nos dice que los trastornos por consumo de alcohol o de otras sustancias son una enfermedad de la mente o del cerebro y son tratables. Bueno, el alcohol es una sustancia psicoactiva que está catalogada como un depresor del sistema nervioso central, así pues afecta las funciones cognitivas directamente, lo cual hace que el individuo tenga una reducción en el control inhibitorio y una disminución en la inhibición y en el autocontrol, lo que da pauta a las conductas de las que vamos a hablar. Y bueno, esto aunado a las características que están alrededor del alcohol en nuestro país, como es la legalidad, es accesible para todos, lo podemos encontrar en cualquier lugar y a precios sumamente accesibles que cualquiera puede pagar. Y además de los efectos placenteros que se le atribuyen a la sustancia, facilitan el consumo y sobre todo una cosa que tiene nuestro país es la baja percepción del riesgo de consumir esta sustancia, tanto que aunque es permitido que los adultos tomen, en nuestro país encontramos que niños y adolescentes también tienen consumos y cada vez va siendo más baja la edad, ¿no? Como vimos en la presentación anterior, que en los últimos años, sobre todo en la última década, es donde se ha visto una disminución más importante de la edad de inicio. Dado por esto, porque los padres no ven como mal empezar a dar probaditas o como en las fiestas y dicen mejor que aprenda a beber aquí dentro de casa, y es ideal que que un niño o adolescente no probara ni alcohol ni ninguna sustancia. Para fines de la presentación no voy a hablar como lo marcan las clasificaciones, como la clasificación internacional de enfermedades o el DSM-4, voy a hablar más bien de un patrón de consumo que es el que se ha visto más asociado a las conductas que vamos a abordar. Entonces, este es el consumo excesivo de alcohol que, en inglés conocido como binge drinking y en algunas otras literaturas también manejado como heavy drinking. La OMS lo define como en mujeres consumo de 4 o más copas estándar por ocasión y en hombres 5 o más copas por ocasión. Y considerando que una unidad estándar, una copa estándar, tiene 10 gramos de alcohol. Según la OMS, este patrón de consumo tiene una carga de hasta el 4% de la carga global de enfermedad, es decir, es bastante alta, ¿no? Y este patrón se da en diferentes etapas de la vida. Antes se asociaba solo a adultos, pero actualmente alrededor del mundo se ha visto que es un comportamiento que los adolescentes están teniendo y sobre todo las mujeres, ¿no? Antes, en general, los hombres tienen mayores niveles de consumo de todas las sustancias comparado con las mujeres
y actualmente en nuestro país se está viendo que las mujeres están empezando a igualar los consumos de los hombres, lo que es bastante pues riesgoso, y sobre todo la población joven, de adultos jóvenes y adolescentes. Bueno, y entonces el consumo, este tipo de consumo de alcohol excesivo puede originar diferentes riesgos negativos y que pueden ser dentro de la intoxicación, como por ejemplo manejar vehículos automotores o tener diferentes problemas en las diferentes aristas de su vida, como los problemas interpersonales, la parte de académica o laboral, ¿no?, que impacta finalmente la funcionalidad. Y bueno, otros, los problemas legales y la conducta sexual, sobre todo porque se asocia como que es como un facilitador de, y a exponerse a pues relaciones sexuales no planeadas, a riesgo de infecciones de transmisión sexual. Y las lesiones a diferentes niveles, tanto para el que consume como para terceros. Y bueno, ya entrando a la parte de lo que es la relación del alcohol con el suicidio, entendiendo el suicidio como un acto que es consciente, que es derivado de una dimensión de situaciones donde el individuo encuentra que esta es la única manera de resolver el problema. En México el suicidio ha aumentado en los últimos 40 años y ocupa la tercera causa de muerte en la población que va de 15 a 24 años, es decir, la población joven, activa, productiva, y entra dentro de la quinta causa de muerte hasta los 35 años. Los suicidios consumados se ven más en hombres, y esto concuerda, bueno, pues con lo que la literatura dice alrededor del mundo, ¿no?, que en hombres regularmente hacen intentos de mayor letalidad, por lo tanto tienen más posibilidad de cumplirlo. Y se ha visto un patrón estacional que va de mayo a agosto, y bueno, es esto del suicidio consumado en México al día siguiente a las festividades, pues es desentenderse, ¿no?, dado que en nuestra población hay fiesta por todo, y en todas las fiestas hay grandes cantidades de alcohol, no importa si no alcanza la comida, pero el alcohol es algo que no puede faltar y que se consume en un periodo de tiempo pues como muy corto, y se lleva a una intoxicación rápida y alta. Y bueno, asimismo el riesgo de presentar, el riesgo de tener intentos de suicidio aumenta si el sujeto tiene alguna comorbilidad psiquiátrica, ¿no?, que no entre dentro de los trastornos por consumo de otras sustancias. Otros datos epidemiológicos en México: 90% de las personas que presentaron conductas suicidas padecen al menos un trastorno, y puede o no haber sido reconocido, no tratado o maltratado. Y hasta del 56 al 87% presentaban depresión, del 26 al 55% algún trastorno por uso de sustancias, y hasta el 13% los pacientes con esquizofrenia. Entonces, esto es algo que es frecuente, no es privativo del alcohol, y
de los consumidores, porque no solo se ha relacionado con el alcohol, sino también con otras sustancias, el 40% de los usuarios de sustancias que buscan tratamiento tienen una historia de conductas suicidas. Entonces, es importante que cuando se atiendan estos pacientes se indague sobre esto, porque da mayor riesgo de que lo sigan intentando y que finalmente lo logren. Y entonces, pues es un problema. Y sobre todo se han visto estas conductas después de una ruptura o de problemas interpersonales, de estresores laborales o económicos, como la pérdida del estatus social y sobre todo el consumo excesivo de alcohol y episodios de intoxicación recurrente. Otras cosas que predisponen es que se haya tenido ya una historia de intentos suicidas y que se asocie a abuso sexual. Se ve influenciado, claro, por los trastornos de personalidad o los rasgos y la comorbilidad psiquiátrica y pues también médica. Acerca de lo de alcohol y violencia, también se ha visto relaciones fuertes entre el alcohol y la violencia, debido a lo que ya habíamos hablado un poco, a la pérdida del autocontrol, la capacidad, que se pierde la capacidad de que las personas procesen la información entrante. Y entonces así, por ejemplo, en un bar donde una persona es golpeada de manera incidental, en lugar de percibirlo de esa manera, lo ve al contrario, como que fue algo personal y pueda responder entonces con una conducta violenta. La capacidad de negociación se ve comprometida entonces y puede ocasionar que se presente esta conducta, así como la pérdida del control físico y que se no logre ver las señales de riesgo que se encuentren. Por ejemplo, enfrentarse a alguien en la situación que les comenté, solo contra un grupo de 6, 7, ¿no? Y bueno, aumenta la susceptibilidad y la impulsividad emocional y entonces es más fácil que ante una confrontación actúe de manera violenta. Se ve influenciado esta conducta por la expectativa individual y las creencias sociales. Esto tiene que ver, por ejemplo, se cree o se le atribuye al alcohol la mejoría en cuanto en la autoestima, en la autoeficacia, y entonces para que se beba para mejorar su rendimiento en una u otra actividad. Y las creencias sociales, que es muy extendida la teoría de que es como permitido o pues no es tan raro que se presenten estas conductas si consume alcohol, incluso en algunos momentos llega a ser como un atenuante para estas conductas. Y lugares incómodos donde la gente está apiñonada o mal administrados, mal organizados, pueden favorecer la aparición de estas conductas, ¿no? En un bar donde está todo como muy juntos o la capacidad está rebasada, es fácil que esto se suceda. Y también se plantea que está relacionada a los rituales, por ejemplo, en las bandas juveniles, donde se puede empezar el consumo antes de llevar a cabo el delito, por ejemplo. Y bueno, es un factor de riesgo los trastornos de personalidad, sobre todo el trastorno antisocial, también el límite, pero sobre todo el antisocial, que tiene per se el riesgo de conductas agresivas y consumo excesivos, ¿no? O conductas excesivas en general. Y
Y bueno, o sea, ha habido fuertes asociaciones en los estudios del consumo de alcohol y el riesgo de que una persona sea perpetrador o víctima de violencia en sus diferentes modalidades, tanto en violencia de pareja, en violencia sexual, maltrato o abuso de los ancianos y la violencia juvenil. Entonces, en las salas de urgencias frecuentemente se presentan estos casos y se ha llevado, debido a que es un problema de salud pública y la frecuencia con la que se presentaban, se llevaron a cabo estudios donde se vio que hasta un 80% de las lesiones de personas lesionadas que llegaban a las salas de emergencia estaba asociado con el consumo de alcohol. Esto se ha visto en diferentes países y en estudios colaborativos con la OMS se asoció hasta en un 80% que los que llegaban a una sala de urgencias eran básicamente, bueno, prioritariamente hombres en su mayoría y que eran menores de 30 años. Y el uso de alcohol se ha implicado hasta en un 46% con traumas debidos a violencia asociados a consumo de alcohol. Y las lesiones relacionadas a consumo de alcohol aumenta con la cantidad de alcohol ingerido. En otro estudio donde se analizan, igual de un estudio colaborativo, donde se analizaron los datos de México en particular, se vio que los índices de admisión que tenían asociados a consumo de alcohol era del 15 al 21% en lesiones y causas médicas de un 3.4% a un 6.4%. Y las tasas de hombres se duplican con respecto a las mujeres en zonas costeras y en otras ciudades puede ser hasta 5 veces más. Los pacientes que presentan trauma, se vio que estaban asociados al consumo de alcohol, sobre todo en las 6 horas previas a que se presentara la lesión. En otro análisis de datos de México, donde se llevó a cabo correlaciones múltiples, se vio que tomando en cuenta 3 periodos de tiempo, el día anterior a la lesión, una semana antes a la lesión y el mismo día el mes anterior, que se encontró un riesgo relativo de 3.97 de tener lesiones asociadas al consumo de alcohol, sobre todo en las 6 primeras horas, que esto es concordante en los estudios, pero sobre todo se concentra este riesgo relativo en las 2 horas después de haber bebido alcohol. Y bueno, lo que ya decíamos, el aumento, la correlación positiva entre la conducta violenta y el aumento de la cantidad de tragos. Y estos datos mostraron que era independiente tener un trastorno por consumo de alcohol que no tenerlo, o sea, ambos tenían el mismo riesgo. Acerca de lo de las conductas sexuales de riesgo relacionadas al alcohol, pues ya les decía antes, se le ha atribuido la propiedad como de facilitar la relación y muchos jóvenes usan esto antes de y reportan haber usado alcohol antes de tener relaciones sexuales, hasta un 19% en mujeres y un 31% de mujeres reportaron haber tenido consumo de alcohol en su última relación sexual, el 77% de las mujeres y el 65% de los hombres dijeron no haber usado protección y bueno, y también habían bebido alcohol en esa. Y reportaron hasta el 39% de las mujeres y el 35% de los hombres que habían bebido más de 5 copas estándar en esa ocasión. Entonces, es una conducta que se presenta de manera frecuente, que puede dar entonces una vulnerabilidad importante, ¿no? Porque puede derivar
en iniciación prematura de relaciones sexuales, tener embarazos no planeados, tener relaciones con parejas que no se planeaba y que no se hubiese dado en otro contexto, el contagio de infecciones de transmisión sexual desde VIH, gonorrea, sífilis, clamidia, y que se vean enrolados en relaciones sexuales con uso de la violencia, pudiendo ser el que perpetra, obliga al otro a tener la relación, o la víctima. Y bueno, con relación a la parte del alcohol y el VIH, se ha visto que el consumo del alcohol, facilita la transmisión, y que cuando ya se tiene y se toman antirretrovirales, disminuye su acción, per se el alcohol puede alterar el sistema inmunológico y entonces esto empeora, ¿no? Y aumenta entonces la replicación del virus. Como conclusión de esto, tenemos que, bueno, el consumo de alcohol representa un problema de salud pública en nuestro país, no solo en estas 3 conductas, sino en varias, y debido a que la conducta sexual de riesgo, las conductas suicidas y la violencia se ven involucradas, es necesario e ideal tratar los trastornos por consumo de alcohol. Para esto, pues bueno, es necesario capacitar al personal de salud para que haga uso de los instrumentos adecuados y se puedan implementar intervenciones, sobre todo que se puedan referir a los pacientes a unidades de atención cuando en las salas de urgencias llegan personas con demanda de servicios por lesiones, por violación y más una conducta suicida, porque muchas veces se dan de alta a su casa y esos deberían de ir directamente a una unidad psiquiátrica para que sean valorados y ver cuál es el mejor tratamiento más pertinente para el momento. Y bueno, es necesario entonces desarrollar, por el vínculo que tiene el alcohol con estas conductas, que se hagan estrategias que puedan abordarlas de manera integral para disminuir el impacto, y dado que el consumo puede ser algo que se puede modificar, podríamos modificar estas conductas de riesgo y otras.